Te damos la bienvenida a Impact Days 2025, el punto de encuentro donde la innovación cobra vida y las ideas se conectan con propósito. Durante estos días abriremos nuevas conversaciones, impulsaremos soluciones y celebraremos el poder del impacto colectivo. Este espacio es tuyo. Gracias por ser parte. Impact Days 2025, una iniciativa de Promotora Social México, Impact Hub Ciudad de México e Impact Ventures PSM. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a Impact Hub Ciudad de México. Es un gusto recibirles en esta última sesión del último día de Impact Days, esta iniciativa desde Promotora Social México, Impact Ventures y en colaboración con Impact Hub Ciudad de México, para crear estos espacios de diálogo, de conversación, de reflexión sobre cuál es el estado en el ecosistema de impacto, no solo en nuestro país, en la región, cuáles son esos retos y oportunidades que vemos y sobre todo pues aprender de estos actores principales que están trabajando día con día en asegurarse que este ecosistema se fortalezca y alcance todo su potencial. Mi nombre es Mario Romero y les quiero dar la bienvenida también a este panel sobre liderazgo colaborativo, sin lugar a dudas, un tema muy relevante en el espacio donde nosotros nos desenvolvemos, cómo colaboramos y no competimos, cómo creamos entre todos. Y le quiero dejar el micrófono a Carolina Nieto, directora de Ashoka México y Centroamérica, quien va a liderar este panel, si no me equivoco, y ella también presentará un poco más a los invitados. Bienvenidos a todos y buena tarde. Gracias, gracias. Pues muy buenas tardes. Queremos que sea un largo rato de diálogo y de reflexión, de pensar juntos este reto que tenemos de irnos moviendo hacia el liderazgo colaborativo. Estamos hoy aquí, Pedro Castillo de Promotora Social México, Mauricio Canedo, fellow de Ashoka, que nunca me puedo aprender las siglas de tu organización. Exacto, Comunidad de Emprendedores Sociales de Bolivia. Y Graciela Rojas, fundadora de Movimiento STEM, también Ashoka Fellow, así que pues estamos aquí la comunidad de Ashoka. Y para abrir boca y entrar a este tema, quisiéramos empezar con una dinámica. Cada uno de nosotros aquí eligió un ejemplo de líder que les vamos a leer muy brevemente porque luego no todos estamos familiarizados con todo lo que hicieron, pero un resumen muy breve para que ustedes vayan pensando con cuál se identifican más, ¿ok? Y vamos a pedir después entrar a un Menti para que nos digan por qué, algunas características por las cuales se identifican, así que vayan como viendo con quién se conectan, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el primero, no sé si yo tengo aquí el... Aquí está, perdón. No, yo sí lo tengo, me lo dieron. Vamos a empezar con la historia muy breve de Greta Thunberg, que les va a leer aquí Graciela. Padrísimo, Caro. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues Greta pasó de ser una adolescente sueca preocupada por el cambio climático a convertirse en una de las voces más influyentes del activismo ambiental a nivel mundial. Su transformación comenzó en 2018, con tan solo 15 años, decidió protestar cada viernes frente al Parlamento sueco, exigiendo acciones reales contra la crisis climática. En este acto sencillo y solitario dio origen al movimiento global Fridays for Future. Su liderazgo emergió no desde una posición de poder, sino desde la autenticidad. Greta se mantuvo firme, coherente y ética, respaldando su activismo con ciencia, integridad personal y a un estilo de comunicarse directo y sin concesiones. Al hablar ante la ONU, el Parlamento Europeo o el Foro Económico Mundial, no solo interpeló a los líderes con cifras y argumentos, sino que movilizó a millones de jóvenes en todo el mundo. Demostró que una sola voz, cuando es clara y valiente, puede despertar una conciencia colectiva. Hoy Greta es un referente de liderazgo ético y transformacional. Su historia prueba que el cambio empieza por atreverse a actuar, incluso en soledad, y confiar que los otros se sumarán si la causa es justa. Así que vayan viendo qué les atrae este personaje. Vamos a ver la historia de Nelson Mandela que nos va a leer Mauricio.
Buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí. Pues les quiero presentar a un líder que trascendió generaciones, fronteras e ideologías. Un hombre que nos dejó lecciones profundas no solo sobre política, sino sobre humanidad, propósito y liderazgo. Nelson Mandela. Mandela no solo fue el primer presidente negro de Sudáfrica, fue un tejedor de futuro en medio del dolor. Un hombre que eligió la esperanza cuando tenía razones para el odio y el temor. Y transformó un país dividido en una nación que podía empezar a caminar hacia la unidad mediante la reconciliación. Sin duda, el ejercicio de su liderazgo dejó un legado ejemplar a la humanidad de lo que es ser un verdadero agente de cambio, aun cuando en esa época no estaba acuñado todavía ese concepto. Y alguien que demostró con hechos los impactos positivos del liderazgo colaborativo. Lo que hacía único a Mandela era su combinación de resiliencia, empatía, visión y coraje moral. Su liderazgo fue transformacional porque no solo cambió estructuras, cambió corazones y mentes. También fue servicial porque su vida entera estuvo al servicio de una causa más grande que él mismo. Y colaborativo, ya que todo lo que hizo fue en estrecha colaboración con su ex esposa Winnie y con el arzobispo Desmond Tutu y otros líderes. Durante 27 años estuvo preso, la mayor parte en Robben Island, una prisión en condiciones durísimas. Durante su encierro no cultivó rencor, cultivó disciplina, reflexión y paz interior. Leía, estudiaba, escribía y preparaba su espíritu para liderar. Yo creo que también aprendió a soñar con los pies sobre la tierra y a ver la importancia de la interdependencia respetando la independencia, características que son importantes en los líderes transformacionales. Una anécdota que ilustra su fuerza interior es que incluso en la cárcel los guardias, que lo despreciaban al principio, comenzaron a respetarlo profundamente por su dignidad. Él decía, he aprendido que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Y otra frase esencial para quienes estamos en el camino de construir futuro, siempre parece imposible hasta que se hace. Muchas gracias. No le cambie, pero no le cambie. No. No le cambie. Todavía no. Ah, ¿quieres sorpresa? Sí, que sea. Ah, me Se me gusta, ocurre- me sí, a gusta. ver si adivinan, a ver si adivinan. Cuando estábamos preparando este panel, tratábamos de escoger diferentes tipos de líderes, ¿no? Entonces, antes de ponerlo, a ver, se los voy a describir, a ver si alguien adivina. Es una mujer, muy bien ahí. Tiene 34 años, estadounidense, ¿no? Comenzó su carrera a los 12 años, a esa edad. Actualmente tiene 300 millones de seguidores en Instagram, ¿no? Y 200 millones de seguidores en Twitter. Es una de las mujeres, 34 años, ¿eh? Las mujeres más influyentes en cuanto al voto. Tiene una capacidad de movilización de voto, o ha tenido históricamente muy importante. Su capacidad de resiliencia en su carrera. Es alguien es alguien del mundo del entretenimiento. Su capacidad obviamente es multimillonaria, pero bueno, pues eso es consecuencia mucho de su talento también. Ha ganado cualquier cantidad de Grammys y recientemente estuvo en las noticias porque recuperó toda su discografía la semana pasada. Ya, ¿saben quién es? Por favor. Taylor Swift. Puro Swiftie aquí, puro Swiftie. Muy bien, Taylor Swift. ¿Quién sigue? Yo Caro. sigo. Yo les voy a hablar muy breve de Malala, que fíjense que había cosas que yo no me acordaba cuando la busqué, pero ella es una activista de Pakistán, un país musulmán donde las mujeres son realmente inferiores a los hombres en muchos aspectos. A principios de 2009, cuando tenía entre 11 y 12 años, Malala escribió un blog en la BBC bajo un seudónimo donde detallaba su vida bajo la ocupación de los talibanes y sus intentos de controlar el valle donde ella vivía, el valle de Swat, y comenzó a hablar sobre la promoción de la educación de las niñas. Se convirtió en un símbolo internacional de la lucha en pro de la educación de las niñas después de que le dispararan en 2012 a sus 15 años por oponerse a las restricciones de los talibanes a la educación de la mujer en su país. En 2013, Malala se dirigió al Pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas para pedir el acceso a la educación en todo el mundo
Y entre esto y el asesinato, ¿no? El intento de asesinato, pues conmovió a la comunidad nacional e internacional. Y uno de los enviados especiales de la ONU para la educación global, Gordon Brown, lanzó una petición en nombre de ella, exigiendo que todos los niños del mundo estuvieran en las escuelas a finales del 2015, lo cual ayudó a que Pakistán rectificase el derecho a la educación. Ha recibido muchos premios, pero el más importante fue el Premio Nobel de la Paz en 2014 por su lucha contra la supresión de niños y jóvenes por el derecho a la educación. A sus 17 fue la persona más joven de acceder a este galardón en cualquier categoría. Así que alguien, híjole, piensa uno que empiezan a los 12, ¿no? A los 13 con una carrera de influencia brutal. Así que bueno, tenemos estos 4 personajes que además pues unos dijimos más, otros menos, pero lo que queremos es que escaneen aquí el código, van a entrar a Menti, y que ahí en Menti pongan en 1, 2 palabras, no un rollo así larguísimo, 1, 2 palabras, por qué, o sea, que pongan el líder que eligen y por qué, ¿no? Una característica, 2 características. ¿Ya todo el mundo lo tiene? Todavía ya veo algunos. Y vamos a ver qué características nos salen por aquí. Allá. Y aquí están las preguntas. ¿Qué característica, a quién eligen y qué característica destacan de su liderazgo? ¿No? Ahí está. Nadie Taylor Swift. Qué interesante, ¿no? O sea, sí, bueno, un poco podríamos hacer una encuesta de edad también aquí. Nelson Mandela, Malala, Greta Thunberg, y también, sí, bueno, que es más conocido también lo que hacen. Y si vemos las habilidades, ¿no? Coherencia, colaboración, comunicación, fíjense, sale bajito comunicación, persistencia, ética también bajo, influencia, valentía, compromiso, o sea, los más altos, coherencia, inspiración y valentía, bárbaro, ¿no? Pero fíjense, creatividad, crítica, ética, comunicación, pensaría que ética debía salir también alta, ¿verdad? Ok, fantástico. ¿Tienen algo que quieran comentar? Está como muy claro. Ok, bueno, quédense con los ejemplos. La idea de traer esta reflexión de liderazgos distintos es como comenzar a pensar qué valora cada quien, qué vamos destacando y qué es lo más importante para nosotros. Y ahorita que entremos en las conversaciones del liderazgo colaborativo, pues cómo vamos conectando lo que reflexionamos aquí. Entonces, brevemente voy a hablarles de esta visión de liderazgo colaborativo desde, pues, el trabajo. Una buena parte es mía, pero es inspirada completamente en estos valores de Ashoka, de la Agencia de Cambio. Y lo que quisiera comenzar diciendo es que, ¿por qué estamos hablando hoy de liderazgo colaborativo y por qué parece algo fácil y es bastante difícil? O sea, cuando ya entramos a la práctica hablaremos de esto ahorita una vez que termine con estas filminas, pero si nosotros vemos como así grandes momentos en la historia y miramos cómo eran los liderazgos, podemos ver en todas las civilizaciones antiguas, pues todo este liderazgo, el poder absoluto, la autoridad absoluta, todo el tema de jerarquías muy marcadas, ¿no? Y bueno, a mí yo hasta cuando veo las películas a veces me enojo, pero bueno, con una autoridad extrema. Si vamos viendo a través de la historia el cambio, digamos, en todas las narrativas, los discursos, las culturas, en la revolución industrial tenemos un cambio dramático, nos pasamos más a los procesos lineales, a las fábricas, a valorar cómo va pasando esta autoridad más rígida de órdenes, ¿no? Y cómo entramos en el tema
de ser supervisores, gerentes, ¿no? Y como también toda una mentalidad de que las cosas son lineales y tienen un orden y es como se tienen que hacer, ¿no? Si nos seguimos al momento, arrancando el siglo XX, al desarrollo más de estructuras, ¿no? Donde aparecen los gobiernos, los ejércitos, las empresas, como mucho más miradas como establecemos ciertas reglas, tenemos ciertos procedimientos, ¿no? Sobre todo el tema de los gobiernos empieza a ser como una manera muy estructurada, ¿no? Con todos los procesos. Yo recuerdo de ahí viene mucho todo el tema de las reingenierías, ¿no? Como todo este tema de procesos. Y si nos seguimos en el siglo XX y vamos viendo qué pasa ahora, pues desde luego cuando aparecen todos los movimientos sociales, la tecnología que ha venido a acelerar la comunicación, la interconexión, toda la manera de relacionarnos, ¿no? Va empezando a cambiar cómo participamos y para mí, porque a mí me tocó como toda una generación distinta del conocimiento centrado en... A mí todavía me tocaron los mainframes de las computadoras, ¿no? Donde los que sabían iban a estos cuartos helados donde estaban las computadoras a las que solo tenían accesos unos cuantos, y me tocó ver lo que pasó con las redes y cómo esto empezó a generar una manera de acceder al conocimiento que nos fue cambiando todo, ¿no? Desde maneras de pensar, estructuras, procesos, cómo trabajamos ahora, qué decir después de la pandemia. Pero bueno, esto es lo que nos tiene ahora, pero la razón por la que yo hago esta distinción es porque si todos nos vamos a mirar nuestra familia o a mirar ciertos espacios de relaciones más tradicionales o con personas de otras generaciones, hay creencias que vienen desde acá. Y uno de repente dice, no, ya estamos en la colaboración, la modernidad, pero venimos de una familia autoritaria, pero venimos de yo, por ejemplo, a veces cuando salgo, sobre todo a otros contextos fuera de la Ciudad de México, que veo todavía otros valores, otras creencias en donde se ve la herencia, ¿no? De estas creencias que de manera muy inconsciente están presentes cuando nosotros queremos hacer las cosas distintas. Y eso pues nos lleva a pensar que estamos transicionando, no quiere decir que estemos ahí, pero ya está empezando a pasar, sobre todo con la gente más joven, de toda esta manera de ver jerarquía, dominación, el control, todo este tema de yo te doy si me das, es la transacción lo que pesa, como el foco, pues como en la revolución industrial está en las tareas, ¿no? En el proceso lineal, en resolver por la autoridad, por la fuerza, por la imposición, y entonces pues tener que defender nuestros derechos porque siempre hay opresión, ¿no? A decir, vámonos a este mundo horizontal, de respeto, de más aceptación, de reciprocidad, de el foco en las relaciones, la persona al centro, más flexible. Y yo me centro mucho en estos dos últimos de toda esta parte de cómo tenemos que ir aprendiendo a resolver por acuerdos y no tener que estarnos defendiendo porque alguien tiene más poder, ¿no? Y sé que estoy hablando de un mundo que hoy se ve utópico, pero para allá nos hemos ido moviendo poco a poco. Ya hay cosas en donde podemos verlo y ahorita hablaremos un poco de esto. Y esto, pues, las creencias, yo les diría que si yo pudiera poner el foco en las cosas que están cambiando más profundamente, es de esta inequidad y donde solo algunas personas están reconocidas, ¿no? Toda la lucha que tenemos ahorita, vean en Estados Unidos con diversidad e inclusión, todo el tema de la polarización en donde o eres de este partido o de este, o eres de esta posición o de esta, es blanco o negro, ¿no? Fíjense, decimos que estamos en el mundo hacia la colaboración, pero esto es del mundo de este lado, ¿no? De estar como blanco y negro. Todo el tema del individualismo, y aquí si algo necesitamos entrar a cambiar con las nuevas generaciones en todos los espacios, el tema de no puedo seguir pensando que yo extraigo para mí y ese es lo que yo entiendo como el bien, ¿no? Y no me importa qué pasa con el resto, con el vecindario, ¿no? Con las otras personas de la empresa. Y ciertamente, pues de valorar a la persona por la persona misma y no por lo que hace, lo que entrega, el resultado que da, y si no, te pateo y ya no estás
¿no? En mi espacio. Pasarnos a los opuestos, ¿no? Cómo buscamos la equidad, cómo buscamos la libertad y el respeto, esta colaboración hacia el bien común que es cómo de verdad nos ponemos de acuerdo y cómo respetamos los acuerdos que hay para todos, que bueno, en las culturas latinas nos cuesta a veces bastante trabajo, ¿no? Poner a la persona al centro. Entonces, esta es la transformación que vamos viendo desde Ashoka. Por eso decimos que las habilidades que nos van a ayudar a que nadie se quede fuera, a que todos podamos tener acceso a este mundo cambiante y ¿no? que se está transicionando hacia esta otra manera, pues tiene que ver con la empatía, la no polarización, ¿no? La capacidad de entender a la otra persona y actuar con la persona que es diferente en la diversidad. Todo el tema de poder fluir en equipos de equipos, o sea, ahora nos relacionamos, pero ya no es solo trabajar en equipo, es que ahora trabajamos con tu equipo y tú con el equipo y atrás hay gente, ¿no? ¿Cómo dejamos de competir? A mí, yo tengo dos temas hoy que son el corazón de lo que quisiera cambiar. Uno es que dejemos de competir y eso es un reto mayor. Y el otro es que podamos tener estos liderazgos horizontales, igualitarios, en donde sí hay roles, sí hay responsabilidades, hay acuerdos, pero no hay nadie arriba de nadie, ¿no? O sea, como de en dominación, en control, en como poder, ¿no? De no poder compartir. Y ciertamente, pues toda nuestra capacidad de poder involucrarnos creativamente en resolver problemas, que para nosotros eso debíamos aprender desde niños, ¿no? Cómo involucrarnos. Estas son las habilidades que trabajamos como agencia de cambio, pero que al final para nosotros se centran en el nuevo liderazgo colaborativo, horizontal, transformador. Y con eso, ahí terminé, ¿verdad? Sí. Y con esto lo que quisiera es que en esta reflexión de estas nuevas creencias, estas nuevas formas, estos nuevos valores, pedirles aquí a Pedro, a Mauricio y a Grace que nos platicaran un caso, un ejemplo que ellos hayan vivido de una circunstancia colaborativa. ¿Cómo se mira eso? O sea, ¿cómo se ven estos valores? Y se vale que después digan, a ver, ahí no veo algo de lo que está aquí, pero ¿cómo se ven estos valores en experiencias concretas, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres empezar, Grace? Sí, sí, claro que sí. Increíble todo lo que nos comentas. Nosotros desde STEM, voy a dar un pequeño contexto de qué es STEM, que es justamente las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un movimiento que surge hace ya muchos años en las universidades de Estados Unidos. Yo me dedicaba a temas de divulgación de ciencia y decía, ¿y por qué eso que está pasando allá no está pasando acá en México, ¿no? Y lo veía que también pasaba en Estados Unidos y sigue pasando de una manera desarticulada y desorganizada. O sea, cada quien hace esfuerzos a favor del tema de STEM y ya, ¿no? Entonces yo decía, ¿y qué pasa si lo articulamos? ¿Qué pasa si lo organizamos y somos como, de alguna manera, una masa crítica de jugadores que hacen temas de STEM haciendo STEM, ¿no? Entonces, para acceder a una idea, en ese momento se me venía mucho a la mente el tema de la Asociación Mexicana de Pediatría, ¿no? Que decía, oye, hace algunos años todos íbamos a los médicos generales, ¿no? Y nadie iba a un pediatra. Y de pronto hubo una organización que puso el tema en la mesa de vayamos al pediatra, y ahora pues todo el mundo naturalmente vamos al pediatra, ¿no? Entonces, de alguna manera, el logró poner el tema en la mesa, ¿no? Que para mí eso es un poco lo que ha venido haciendo Movimiento STEM desde hace pues ya un montón de años, ¿no? Y tenemos una visión de alguna manera clara, tratamos de ir integrando gente, hicimos un evento, hicimos varias cosas y pues no acababa de cuadrar el tema de pues cómo colaboramos, ¿no? Porque de alguna manera está este miedo de, ¿y si colaboramos y tú te llevas el presupuesto? ¿No? O sea, como todo el tiempo como angustia de los temas, de los fondos, del protagonismo, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, logramos después de casi un año de tratar de colaborar, o sea, fue un proceso intenso. De alguna manera,
lo que logramos hacer o lo que dijimos es, ¿por qué no? Más allá de hacer un proyecto, porque quisimos entrarle luego a los proyectos. Y ahí fue donde, no, es que lo mío es mejor, no es que lo tuyo, no es que yo igual que tú, ¿no? Entonces, lo que decidimos es, oye, vamos a dar un paso atrás y ¿por qué no construimos una visión común? Y entonces se logró construir un documento que ha sido fundamental para nuestro país, que se llama Visión STEM para México, que obviamente lo pueden descargar por ahí de nuestro sitio web, de movimientostem.org. Y bueno, de muchos sitios, pero bueno, les doy el nuestro. Y dijimos, construyamos una visión común en donde qué queremos que pase en STEM en nuestro país, ¿no? Y entendimos muchas cosas, ¿no? Es importante los campos disciplinarios, es importantísimo los temas de género, es fundamental que se resuelvan problemas de la vida real y que estén alineados a la Agenda 2030, es fundamental que las áreas STEM lleguen hasta la innovación, ¿no? Un montón de cosas que dijimos, esto sí puede ser transformador, no tiene que ser algo que empiece desde edades tempranas hasta la universidad, ¿no? Necesitamos vinculación empresa del sector productivo con las comunidades educativas, ¿no? Acabamos de como articular toda esta visión común y dijimos, y todos los que estamos aquí somos cuates y los vamos a presentar en un evento en donde diciendo, esta es la visión del ecosistema STEM, para que a partir de esto podamos construir los diferentes proyectos, ¿no? Fue un ejercicio increíble, lo presentamos de la mano de las embajadas, del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo de Empresas Globales, intervinieron un montón de medios de comunicación, hicimos un montón de ruido, un montón de cosas y se logró presentar esta visión común, ¿no? A partir de eso, pues han surgido un montón de proyectos. Nosotros nos hemos especializado en ser yo diría como una organización de STEM de segundo piso, en donde, por un lado, podemos recibir los fondos para articular proyectos con diferentes jugadores de STEM. Ya tenemos más de 600 alianzas para hacer un montón de proyectos en estos temas de STEM. Y por otro lado, lo que hemos hecho es cómo aseguramos que esta visión no se quede hay un documento que está en un sitio web bien padre y que se le va a olvidar a todo mundo. ¿Por qué? Porque al final eso pues pasa con estos documentos también colaborativos, ¿no? Que de pronto son muy relevantes para incidir en la política educativa, pero si ya cambió el sexenio, ¿cómo aseguramos que pasen cosas? O simplemente el sexenio pasado nos tocaron 3 cambios de secretario de Educación, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Generar un estándar de competencia, entonces ya se pueden certificar los docentes como docentes en STEM, y justamente el estándar describe todo esto que les acabo de decir y que tú te puedas como certificar, no tanto en matemáticas o en química en específico, sino que realmente puedas certificarte como que tienes este mindset de llevar estas materias hasta la innovación con una visión social incluyente, que para nosotros era fundamental que STEM realmente se resignificara, que fuera para cerrar brechas y para resolver los grandes retos de la humanidad. Y después lo que hicimos es buscar hacer tanto ruido que a la nueva escuela mexicana o al nuevo gobierno pues tuviera que tomar esta investigación como base para desarrollar temas en la nueva escuela mexicana, lo cual se logró, y también se logró que hubiera pues un curso para docentes que se pudo implantar con validez oficial en todas las secretarías de todos los estados, que es algo que hemos estado haciendo nosotros. Tenemos relación con las secretarías de educación estatales a nivel de cada uno y luego a nivel federal, y quede implantado en la política educativa, donde ya hemos capacitado a más de 160,000 profesores y 180,000 jóvenes. Entonces, y a partir de ahí han surgido miles de proyectos. El ecosistema STEM de pronto quiere hacerlo con nosotros y de pronto va y directo hace cosas. Obviamente no es un tema que forzosamente tengan que hacer STEM con nosotros, simplemente es, aquí estamos, yo te puedo dar todas las herramientas, porque tenemos fuerza con los medios de comunicación, tenemos acceso a las autoridades, tenemos posibilidad de evaluar el impacto, tenemos posibilidades de acompañarte en el proceso de encontrar los beneficiarios, porque en estos temas sociales, pues muchos de ustedes saben que parece que el problema es el dinero, pero siempre acaba siendo el problema lograr que el beneficiario se compromete y logre realmente hacer lo que le corresponde. Entonces, hacemos todo este acompañamiento para que realmente se eleve la conversación de los proyectos de STEM en el país. Entonces, pues es un caso que les queríamos compartir y que nos da pues muchísima emoción. Estamos queriendo llevarlo a toda América Latina, ojalá que sea posible. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Y bueno, no lo enfatizó tanto, pero fíjense cómo en estos momentos donde uno
va a dejar de hacer uno el trabajo y lo van a hacer otros, pues sí aparecen todas estas dudas de si los demás me roban la idea, si lo van a hacer sin mí, si van a quedarse con los fondos que me tocaban. O sea, cómo sí se necesita pensar un poco más allá de lo que directamente logramos, ¿no? Así que gracias, Graciela. Sí, no sé, ¿sí vas tú? ¿Sí? Bueno, me lanzo. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Por qué estamos hablando de liderazgo colaborativo ahora, después de que hemos estado un montonal de años impulsando el liderazgo individual? Y posiblemente la respuesta sea muy obvia. O sea, después de tantos años, tantas décadas impulsando el liderazgo individual, nos hemos dado cuenta pues, que no está funcionando. Y entonces tenemos que empezar a cambiar de ruta. Y ese cambio de ruta, aun cuando ahora pareciera que es algo innovador, es algo que estamos buscando como un nuevo sendero, en realidad es algo que nuestros ancestros y sobre todo en las culturas latinoamericanas ya lo tenían. En Bolivia y en Perú hay una práctica ancestral que todavía se mantiene, que es el chachahuarmi. Chachahuarmi en aymara y en quechua significa hombre-mujer. Pero en realidad, más que una cuestión de género, es una cuestión de dualidad y de equilibrio. Porque lo que ellos se dieron cuenta desde hace muchísimo tiempo es que ninguna fuerza por sí sola puede solucionar las cosas. Tiene que haber equilibrio. Tiene que empezar a haber ciertos parámetros en los que podamos trabajar en forma conjunta. Y otra de las prácticas que todavía funcionan en la región andina es el AINI. Posiblemente algunos de ustedes han escuchado sobre el AINI, que es básicamente la reciprocidad. Es el trabajo de hoy apoyo tu situación o tu trabajo y después tú apoyas al mío. Y así van en la comunidad. Es un poco como, me imagino, algunos proyectos en los que van trabajando en forma comunitaria y se van ayudando mutuamente. Pero ahí están, o sea, tenemos ahí el chip, el ADN desde nuestros ancestros de que tenemos una visión colaborativa. No es individual. En algún momento en la historia de la humanidad, alguien nos puso esta idea del individualismo y no las compramos. Pero en realidad somos personas y comunidades que pertenecemos a grupos gregarios. Entonces, ahí va primero una de las cosas que hay por ahí. Otro de los puntos que me gusta traer a colación es en la cultura maya. Se ha hablado mucho sobre este término que les voy a decir. Unos dicen que es falso, otros dicen que es verdad, qué sé yo, pero en realidad el concepto es lo que me gusta, que dicen, hay una palabra que significa tú, mi otro yo. Y este tú, mi otro yo, es algo que nos reflejamos en el otro. Y cuando nos reflejamos en el otro, empieza a haber una transformación en nosotros porque ya no lo estamos viendo ajeno, estamos viéndonos en el otro. Y ahí empieza todo un cambio en cómo vamos a tratarlo a él porque queremos que nos traten bien. Inclusive hay un principio bíblico en eso, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que el mundo colaborativo no es algo individual, son personas independientes que tienen interdependencia. Y eso nos los enseña la naturaleza. El sistema micelial que existe bajo las raíces, bajo la tierra, la conexión que hay entre los árboles, que son todos individuos independientes, pero los micelios que están abajo es una interconexión total de comunicación, de soporte, de apoyo, de restablecimiento. La naturaleza nos está enseñando dónde está el camino. Y ahí quiero traer un poco
lo que sería el ejemplo, aprovechando esto de Nelson Mandela, que todo el mundo conoce de alguna u otra forma la historia, que esto fue para mí un ejemplo muy vivo de lo que fue un impacto colaborativo de gran escala. Nelson Mandela era un líder que empezó en 1940 y tantos con el Consejo Nacional Africano. Lo meten a la cárcel 27 años, no es poca cosa. Yo creo que la vida de muchos de ustedes, vida entera que llevan ahorita. Y entonces, ¿cómo nos explica que Nelson Mandela, enjaulado en una isla, además con condiciones paupérrimas, sea el líder de un movimiento que cambia toda una nación? Pues si no hubiera sido por el impacto colaborativo, por el liderazgo colaborativo que tuvo, eso no hubiera sucedido. Si no hubiera existido una señora que se llamaba Winnie Mandela, pues Nelson Mandela hubiera pasado simplemente como un reo político más que se hubiera muerto en la cárcel. Y si no hubiera habido un arzobispo medio loco que se llamaba Desmond Tutu, posiblemente ese movimiento africano no hubiera tenido el componente tan característico y fundamental que no fue la venganza ni tampoco la imposición sobre el otro o cambiar la tortilla o ahora vamos nosotros y te vamos a hacer pagar todo lo que nos hiciste vivir, sino se llamó reconciliación. Y estas tres personas junto con otros líderes hicieron un movimiento que cambió una nación, no solamente de gobierno, cambió una nación en cuanto a su espíritu y a su visión de vida. El problema en Sudáfrica no solamente era el problema de las personas blancas contra las personas negras. Las tribus africanas entre negros tenían muchísimos problemas. Se sacaban la mugre entre ellos, se mataban entre ellos. Había una pugna constante entre ellos. Y es por eso que ese componente que se llama reconciliación fue tan fundamental para poder tener el éxito que se tuvo en Sudáfrica. Y de repente Sudáfrica, un país que era conflictivo, se convierte en un país ejemplar. Y de repente Nelson Mandela, que era una persona que estaba postergada en la cárcel, se convierte en un líder no solamente nacional, sino internacional. Pero todo eso sucedió porque tuvieron la idea de un liderazgo colaborativo, de que había un equipo, de que eso podían hacerse como equipo. Y esa es la importancia del por qué el liderazgo colaborativo del que estamos hablando ahora, del que estamos viviendo ahora y del que estamos empujando ahora. Sobre todo en el campo del emprendimiento social y los agentes de cambio, si la visión del liderazgo colaborativo no se tiene en mente, créanme que el emprendimiento va a morir como una buena intención. Por lo menos en este sector, lo que dijo Caro, de empezar a deconstruir esta idea del individualismo, es algo fundamental, porque en el emprendimiento social y en los agentes de cambio, si no empezamos a abrazarnos entre nosotros, a colaborarnos entre nosotros, a conocernos, a empezar a confiar entre nosotros y empezar a buscar esta co-construcción entre nosotros, no vamos a tener los impactos que estamos buscando. Hasta ahí la dejo. Gracias. Sí, muy, muy cierto. Y todo un reto. Ahorita les vamos a pedir que nos compartan, pero le paso la palabra aquí a Pedro que nos comparta una Gracias, Caro. experiencia. Muchas gracias. Yo les quiero platicar cómo promotora se volvió nuestra prioridad el tema de primera infancia. ¿Y por qué? Porque promotora existe hace 16 años, estamos cumpliendo 16 años, y al principio no era la prioridad. Estábamos en educación, en salud, y como que le entrábamos hacia lo más básico, salud como algo que todos deberíamos de tener acceso, y educación como una palanca de desarrollo, ¿no? Y luego dijimos, oye, pues ¿por qué no? Entonces ahí les va. Es una pequeña historia. Punto número 1 es que nadie lo veía, ¿no? Nadie veía la primera infancia hace unos 13, 12 años como una prioridad. Por lo menos no en el ecosistema de la sociedad civil, menos en el ecosistema de emprendimiento. Entonces empezamos a
a entender por qué había gente que decía eso y vimos pues que sí, que lo que pasa en los primeros 1000 días de tu vida, que lo que pasa hasta que tienes 5 años, no determina el 100%, pero sí te afecta para toda la vida, ¿no? Y los que son papás, ¿quiénes son papás o mamás? O sea, es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, como que lo empezamos a... el primer punto es entender el problema, ¿no? De ahí surge esta idea. Entonces, punto número 1, dijimos, pues hay que entenderlo. Nos acercamos con una fundación que se llama Mexicanos Primero, que trabajaban ellos por la calidad educativa. Y además se la iban peleándose con el gobierno. Entonces, así medio una fundación un poco ruda. Nos agregamos, los invitamos a financiar un libro o a coeditar un libro que se llamó Los Invisibles. Los Invisibles porque no existía el tema de la primera infancia. Y pues nos tardamos un año y medio en lograr encontrar quiénes eran estos expertos por todo México y hasta por varias partes de Estados Unidos. Y se publicó el libro, que si les interesa el tema lo pueden descargar también en la página de Promotora o en la de Mexicanos Primero. Entonces ahí como el tema 2 es como generar evidencia, ¿no? Y ahí voy para liderazgo, o sea, pero es que el liderazgo es como una consecuencia ya al final, o sea, no, entonces bueno, ya generamos evidencia. Luego punto número 3, pues queda un libro muy padre, ¿no? Que ustedes lo pueden descargar. Dijimos, esto no lo va a leer nadie. Era como de 250 páginas. Y nosotros trabajamos en el ecosistema emprendedor, como saben, emprendedores sociales y tal. Dijimos, ¿por qué no hacemos unas mesas de diálogo? Y ahí empieza un poco el tema de la colaboración. Invitamos a gobierno, a emprendedores, a academia, a quien quiera venir. Oye, ¿y dónde? No, pues en el Papalote, que es el Museo del Niño, ¿no? Porque como que venía al caso. Y le preguntamos a toda esta gente, imagínense ustedes, pues qué sería lo que habría que hacer, ¿no? Entonces ahí yo pondría el componente de escuchar. Todo esto te va sumando, ¿no? Y finalmente en estas mesas de diálogo, y aquí hago un pequeño paréntesis, hay el tema de niveles de conversación que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Es muy importante escuchar y tal, ahí les recomiendo un par de pláticas de Otto Scharmer, que es un amigo nuestro, y habla de estos niveles de conversación y que normalmente estamos en el debate, en el diálogo y nunca subimos a crear, ¿no? Tampoco puedes estar siempre arriba creando, pero es importante escuchar. Entonces en las mesas de diálogo hicimos eso, escuchamos y luego dijimos vamos a lanzar ellos, los mismos participantes de las mesas, acordamos que lanzáramos una convocatoria nacional buscando emprendedores de negocio, no emprendedores filantrópicos, sino emprendedores de negocio que buscaran atender la primera infancia. Y salió esta convocatoria y llegaron como 300 proyectos y luego pasaron por un proceso de aceleración en una aceleradora que se llama Startup México y llegamos a 10 empresas, ¿no? Y esas 10 empresas pasaron por el proceso. Y bueno, la semana pasada o antepasada fue el aniversario 10 de una de ellas, una empresa de parenting, ¿no? De cursos de socioemocional, muy padre, una empresa que sigue después de ese tema. Entonces, bueno, luego también, después dijimos, pues qué padre, qué bien. ¿Y ahora qué más hacemos, no? Porque se hizo la convocatoria, duró 3 meses y yo llevaba un área que era un área de relaciones con gobierno, ¿no? Pero yo no soy experto en incidencia en política pública, ni estudié política pública ni nada. Entonces, aquí yo diría que hay un tema de personas correctas, ¿no? Entonces, o sea, pues de plano yo dije, bueno, con permiso, y llegó una niña que se llama Aranzazú Alonso, que estudió en el CIDE, que es experta en política pública. Ella entró en mi lugar y ella tomó el tema de incidencia y de relaciones con gobierno, ¿no? Y Aranza, pues se ha vuelto una líder en el ecosistema nacional e internacional en primera infancia. Entonces también el tema de encontrar a las personas correctas para hacer el trabajo que quieres y de quitarte tú, o sea, no porque me haya quitado yo, pero, o sea, muchas veces los founders y en este tema de ecosistema y ecosistema y tal, pues el founder para que se quite, híjole, cómo cuesta trabajo, la verdad. Nos pasa en el mundo de inversión de impacto que hay veces que las empresas escalan y el emprendedor ya no da para esa escala, ¿no?
Y ese es todo un reto. Igual también en las fundaciones, ¿no? Del mundo también de la filantropía. Entonces, el tema de las personas, y así surge lo que se llama el Pacto por la Primera Infancia, que es una red que empezamos con una idea. Teníamos ahí una relación con el gobernador Murat, que era medio conocido de alguien, y fuimos a hacer un piloto. Entonces yo diría también, el liderazgo implica como lanzarte, echarte al agua. Y queríamos, imagínense, que firmara en público 10 compromisos con la primera infancia, que escribimos nosotros en nuestras computadoras, ¿no? Y que saliera en público antes de ganar, él y todos los candidatos, a comprometerse a 10 cosas. Esa era la idea, ¿no? Y pues sí, sí sucedió. O sea, los convocamos, les mandamos cartas, tal. Fueron y Murat firmó y Murat ganó, ¿no? Fue gobernador de Oaxaca un tiempo. Dijimos, pues sí, jaló. Entonces lo empezamos a replicar y llegó el 2018, que fue la elección donde cambia el partido. Hicimos un super evento en el Museo del Papalote, invitamos a todos los candidatos a presidente. ¿Y qué creen? Pues el presidente López Obrador no firmó, ¿no? Entonces, firmaron todos los demás, pero él no firmó. Entonces, muchos otros gobernadores sí firmaron en esa misma elección y salieron las fotos y tal, pero pues sí, el líder, hablando de liderazgo, pues no firmó. Entonces, no firmó no porque no quisiera firmar, al final firmó porque quería, no firmó porque quería firmar en otro lugar que no era aquí, como si yo les dijera, quiero venir a escuchar a Caro, pero pues quiero hacerlo en el periférico, pues no, o sea, la plática es aquí. Entonces no fue. Y eso sí generó como una pequeño como setback, ¿no? Como que dijimos, caray. Pero ya estábamos ahí, ya habían firmado como 6 gobernadores. Entonces, pues le seguimos, ¿no? Entonces, digo, el punto ahí es resiliencia. Y en la vida, digo, hay muchas veces que, la mayoría de las veces, si les gusta los deportes, las cosas no salen como quieres, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces, bueno, pues esa resiliencia. Entonces, bueno, nos fuimos a los estados, ¿no? Seguimos yendo con los estados. Llegó ahorita hay 18 estados firmados con esa idea. Y en promotora se empezó a permear la idea de la primera infancia. Le trajimos a un doctor que se llama James Heckman, que es premio Nobel de Economía y tiene su tesis en primera infancia y tal. Y pues como generó mucho ruido, hicimos un evento dentro de la Cámara de Diputados. Llegó el 2024 y la presidenta Claudia Sheinbaum sí firmó, ¿no? Ella y otros 20 gobernadores, ¿no? Y un chorro o sea, más de 700 candidatos a elección popular terminaron firmando. Entonces el pacto pues ya se volvió como una red cada vez más fuerte que moviliza muchísimo dinero para la primera infancia dentro del propio gobierno federal y estatales, que tiene muchísimos legisladores afiliados o cercanos, que tiene 580 organizaciones, agencias, empresas, pues ahí, ¿no? En esta red. Y otro tema, yo es que diría como que la causa va primero que yo. O sea, cuando no firmó el presidente López Obrador, o sea, sí dijimos, caray, a lo mejor no es la mejor idea, porque además se enojó con nosotros, porque pues como no firmó, puro drama, ¿no? Entonces, estuvo rudo estarte peleando con el gobierno y más con el presidente. Al final todo fue en paz, pero también tú como líder sí te tienes que enfrentar a decir que no. O sea, ahorita como que este tema o sea, digo, aunque nadie haya votado por Taylor Swift, pues es una niña sumamente exitosa, ¿no? Que tiene una capacidad de movilización de millones y millones de personas y que dice que no o que dice que sí y que se atreve. Y esa es como una característica, independientemente de lo que cada quien hagamos, como de stand para ponerte ahí, ¿no? Y eso lo tienes que hacer porque la causa va primero que tú. Y ustedes fíjense, cuando el líder se pone primero, pues no jala eso, casi nunca jala. O sea, la causa tiene que ir primero que tú. Y eso también lo vemos en los proyectos donde participamos, ¿no? Y luego, por último, pues yo diría que ya que tienes el liderazgo, que muchos de ustedes lo tienen, pues sí lo tienes que ejercer. O sea, no te tiene que dar no te tienes que poner tan nervioso, ¿no? Porque pues llevas toda una trayectoria construyéndolo, pues para eso estás. O sea, ya se vuelve tu trabajo. El liderazgo es una resultante de todo lo que haces durante mucho tiempo, ¿no? Que es como
una característica que yo pone aquí, oye, pues esto toma tiempo, ¿no? A Nelson Mandela y a todos estos líderes. Y bueno, yo cerraría con dos cositas, que una es que a los que les gusten las películas y eso, yo tengo ahí en mi pared esta frase de Spider-Man, ¿no? Que dice, with great power comes great responsibility. Y yo creo que sí es real, pero a veces no nos damos cuenta que por la posición que cada uno de ustedes tiene, o sea, claro que tienes un liderazgo y tienes una influencia en muchísimas personas, en tu familia, en tu comunidad, en tu empresa, en tu fundación, y tienes que asumir esa responsabilidad, ¿no? No, ¿por qué? Pues porque y echarle la culpa a los factores externos es como muy fácil y muy cómodo, ¿no? Y la otra, conectarlo con lo que hablaba, creo que el tema de la Madre Teresa, a nosotros como que siempre en Promotora nos ha movido mucho. Y tiene una frase padre que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Y ese es un poco el liderazgo. Pues sí, o sea, al final ser líder es para los demás, no es para ti. O sea, eres líder en función de que sirves de algo. Si no sirves de nada, pues entonces no eres líder. Eres un jefe, ¿no? O eres un, no sé cómo se diga. Entonces, bueno, eso es así como que yo les quedé, bueno, y el pacto muy bien y tal, ¿no? Entonces ahí vamos poco a poco, pero así entró la causa de primera infancia en Promotora y ha sido una historia muy bonita y bueno, pues tenemos ya muchas empresas invertidas y muchas fundaciones que apoyamos en primera infancia y ya, les tengo una idea ¿Y más, quién pero es el líder de después. ese pacto? Pues justo, somos un consejo, Caro, somos un consejo. O sea, Finalmente, no hay uno, ¿no? Promotora dejó ese liderazgo. Sí. Y bueno, pues Eva, que hace rato alguien decía, mencionaba a Eva Fernández, o a Lore Guigué, o a Marinela Servicio. O sea, empezamos a traer gente que le interesara la educación, Sí. la primera infancia, la juventud, etcétera. Y se hizo un consejo, ¿no? Donde las cosas son bastante Sí. plurales, ¿no? Pero es La hermoso líder es porque Aranza, ella es la directora sí, ejecutiva, pero tiene un sí, consejo que pues le tratamos de ayudar y yo estoy sí. también ahí. Pero si piensas en el líder, es que fíjense, yo el otro día también hacíamos justo con Mao estábamos platicando este tema de que nosotros que evaluamos emprendedores sociales cuando entran a la red para hacer fellows y demás, se ve siempre cuando tu móvil es la causa o tu móvil es llegar a la posición. Y creo que ahí es donde uno tiene que conectarse mucho con esta autenticidad legítima de decir, en esto creo, yo comparto esto porque es quien soy, la coherencia, como toda esta parte. Y yo creo que un gran tema, y se los dejo y abro para que, pues, preguntas, comentarios, lo que quieran compartir, que yo creo que por eso ahora también tenemos una ausencia de liderazgos. O sea, cuando yo pienso, hago a veces la pregunta de a quién admiran hoy como un gran líder, como hubieran aparecido, ¿no? Estas personas. Es difícil en el contexto nuestro de aquí del país, de la región, porque yo creo que los liderazgos únicos ya no están. O sea, empiezan a ser liderazgos más compartidos, de grupos, de consejos, de alianzas, y entonces se va distinguiendo menos, ¿no? Aunque seguimos pensando que el liderazgo debía de ser la persona. Entonces, bueno, con esta reflexión abrimos un poco a que cada quien nos comparta un poco, sobre todo dónde se Pregunte. ven o qué retos ven, ¿no? En este tema de Ujú. la colaboración y cómo ahí vamos construyendo el liderazgo, ¿no? Si me permites acotar algo que me ayudó a pensar hace tiempo en esto del coliderazgo es qué es lo que tenemos que ir deconstruyendo. Y una de las cosas que pensé en la parte de la deconstrucción, aparte de esto del individualismo, es esta sensación o esta idea que tenemos los latinoamericanos de que colaborar implica dividir. O sea, hay veces que siento que sobre todo en los emprendedores, es esta manzana que me costó sangre, sudor y lágrimas conseguirla, me estás diciendo que la comparta con otro, estás pero totalmente loco. Porque pensamos que la colaboración implica dividir lo poquito que tenemos, cuando en realidad deberíamos de pensar, y eso es lo que nos cuesta, que la colaboración es multiplicar lo que tenemos.
Y creo que hay cosas que son muy sutiles en nuestro pensamiento, pero que están muy anidados en nosotros. Y entonces, en el discurso somos muy buenos para decir, sí, la colaboración, venga, nosotros todos juntos vamos, ¿no? Pero a la hora de los cocolazos, cuando te ponen a trabajar con otro, dices, no, güey, espérame tantito, esto es para mí, ¿no? O sea, esto me costó. A ver qué traes tú y a ver si nos ponemos de acuerdo. Entonces, hay muchas cosas que hay que ir deconstruyendo en nuestra mente, porque además también la colaboración implica un proceso de generar confianza. Tú no colaboras con alguien que no tienes confianza. Puede que colabores con alguien que tengas interés. Dices, este tiene lana, pues ahí me voy, ¿no? Y puede ser que haya una colaboración clientelar si quieren. Pero eso tiene patas cortas. Va a durar poco tiempo. La confianza es algo que se va construyendo. Y la confianza tiene un paso anterior, que es conocerse. Necesitamos primero conocernos para después empezar a trabajar confianza y de ahí pasar a la colaboración. Y yo hago un comentario adicional a esto, también es un tema de alinear intereses, ¿no? Porque finalmente nosotros cuando les platico de este tema de este curso y demás, ¿no? En muchos momentos se intentó hacer sin que tuviera esta validez oficial y entonces el profe no iba porque decía, oye, ¿y yo por qué lo voy a tomar si a mí no me van a pagar más dinero, ¿no? Y en el momento que logras alinear intereses en donde también a mí como profe me conviene, o sea, al gobierno claro que le conviene porque está capacitado, oye, a la empresa claro porque voy a tener mejor talento. Entonces todos tenemos alineado de alguna manera el objetivo, la misión, el interés y casi siempre se logra preguntando 3 veces ¿y para qué lo haces? ¿Y para qué lo haces? Y si lo haces, si le preguntas 3 veces a un proyecto el para qué, casi todos estamos alineados a un lugar que permite mucho más, a un propósito que permite más que fluya la colaboración. Buenísimo. Entonces, ¿quién quiere plantear comentario, pregunta? Aquí y ahorita vamos para allá. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los 4 por la conversación. Me pareció sumamente interesante. Un poco, creo que se hablaron muchos temas de liderazgo, pero como que distintas vértices del asunto. Yo diría liderazgo como cómo conectar lo que hemos hablado o lo que se ha hablado de liderazgo con el emprendimiento, con los emprendedores y con los emprendedores en una era digital, obviamente, en donde la estrategia de las empresas es muy diferente a como era en la era industrial, el cómo se estructuran, el cómo se colabora, obviamente, el cómo se comparte incluso la información que antes era como muy vertical y era poder y ahora pues, está en todos lados y se utiliza donde se necesite. Pero aquí pues más duda, ¿no? Porque me gustaría saber ustedes desde la posición o desde el lugar que ocupan, ¿cómo ven la formación de este liderazgo hacia adelante, a lo mejor desde un punto de vista más sistémico? O sea, ¿cómo el sistema está ayudando a acelerar este cambio, el cambio a este tipo de liderazgo o incluso generar más liderazgos? O si más bien está haciendo un tema al revés, estamos esperando a que salgan estos líderes para que ellos impulsen este cambio más sistémico. No sé, por ahí como que son cosas que me rondaron en la cabeza a lo largo de la conversación y desde su trinchera que ven esto desde un punto de vista más holístico, ¿cómo ven ese círculo virtuoso que se puede generar o cómo se podría generar, ¿no? Bueno, yo te puedo contestar y ahorita si gustan, pero yo creo que a mí me gusta mucho ver el cambio sistémico como un triángulo, ¿no? Donde lo primero que necesitas es empezar a tener unas nuevas creencias, una nueva narrativa, una nueva manera de mirar, ¿no? Que es esta visión y es alinear, ¿no? De por qué la primera infancia y tienes un nuevo pensamiento que atrae, que jala. Yo creo que hay que empezar a ver cuál es esa nueva narrativa y para dónde están los límites entre el mundo de allá y el de acá también, porque yo veo ahora también con los jóvenes y con los emprendedores y demás, que la colaboración sin reglas, sin roles, sin responsabilidades también es un caos, ¿no? Pero bueno, necesitamos esas nuevas
esa nueva visión y luego necesitamos ir generando las capacidades para movernos hacia allá. O sea, parece que ya estamos ahí, pero no, yo veo la competencia igual que cuando yo era chica, no peor, porque cuando yo era chica pues se jugaba de otra manera, pero veo la competencia y digo, no ha cambiado. Y luego necesitamos amarrarlo ciertamente con nuevas reglas del juego, con nuevas políticas, con nuevas como, como acuerdos que vamos generando para irlo como amarrando. Y yo creo que estamos moviéndonos hacia allá, pero en una transición y necesitamos hacer mucho trabajo de la nueva, pues eso nosotros en Ashoka que te digo, todo el tiempo estamos en la agencia de cambio con estos nuevos valores y cómo hacerlo toma tiempo, ¿no? O sea, cambiar una narrativa, yo digo en la perspectiva, me ha tocado ver 30 años para que veas cambiar como una narrativa, pero yo creo que hay que empezar a hacerlo, que hay que empujarlo y que hay que ir encontrando cómo generar la capacidad, ¿no? Hacia allá. ¿Quién más quiere agregar? Sí. A ver, el reto es vincular. O sea, cuando tú tienes diferentes silos, cada uno de los emprendedores está haciendo una transformación, en fin, etcétera, es bueno. Pero el impacto mayor es cuando empiezas a unirte y empezar a tener relaciones con ellos. Te voy a comentar un ejemplo de esto que lo vi en Colombia hace poco tiempo. Se llama Compromiso Bogotá. Y Compromiso Bogotá es una iniciativa multisectorial convocado por una emprendedora social que empieza a llamar a la gobernación, a la empresa privada, a los emprendedores sociales, a los agentes de cambio, a diferentes organizaciones con un solo propósito: transformar Bogotá. Y entonces empieza a ver lo que decía, que podemos tener un punto en el que nosotros nos ponemos de acuerdo. Y entonces cada una de estas individualidades, cada uno de estos sectores empieza a fluir con esa fuerza que tiene y todo lo que están haciendo, pero empieza a conducirse en un solo cauce. Y ese es un poco el reto que tenemos todos los países latinoamericanos, de poder tener una visión, construir una visión de país en forma conjunta. Lo que tenemos es un montón de iniciativas dispersas, todas ellas posiblemente buenas, pero ninguna tiene tanto impacto como empezar a tejer entre ellas. Y eso es el reto del liderazgo colaborativo. Es respetar lo que tú estás haciendo, lo que el otro le está haciendo, lo que nosotros estamos haciendo, y a ver si nos podemos poner de acuerdo en un punto en el que podamos confluir todos con un propósito específico. Yo, Caro, rápido. O sea, ¿cómo te llamas? Paco. Yo creo que sí tiene que haber un win para todos. O sea, tampoco estamos así como que, o sea, colaborar por colaborar, pues tampoco, ¿no? Creo que, y el punto es quién empieza con ese liderazgo, tiene la responsabilidad de encontrar ese win. O sea, volviendo a lo del pacto, pues sí, los políticos firman y se comprometen con la primera infancia, pero también tienen un win, o sea, un win político o quien sea, alguien, el chiste es encontrar, yo creo, los incentivos correctos para que la gente quiera colaborar y todos vean que hay un win para ellos, ¿no? Para cada persona. Si alguien ve que no gana nada, al principio y luego ya en lo colectivo, pues es normal que se desmotive. O sea, tampoco hay que ser tan, pues sí, no sé, ingenuos, a lo mejor tal vez la palabra. Todos, o sea, es normal porque yo coincido con Caro, el sistema de las OSCs, el sistema de los emprendedores, pues es competitivo, estás compitiendo por capital, por éxito, por clientes, por mercado, o sea, es normal, por fondos, pero bueno, cuando ves que si colaboras llegas más lejos, pues, pero tienes que estar bien incentivado. Yo digo una cosita rápida que estamos tratando de implementar en Promotora, o sea, no les digo que ya está implementado, pero ahí va. O sea, está el organigrama jerárquico y el organigrama funcional, ¿no?
el organigrama jerárquico yo veo muy difícil que deje de existir. O sea, alguien que es el CEO, imagínense en una empresa no hay CEO o no hay director o director de o sea, pues es así como todo Montessori. Pues bueno, no sé, está difícil, ¿no? Que no haya un organigrama jerárquico. Pero está el organigrama funcional en una empresa o en una fundación o en una organización donde lo vas haciendo como por temáticas y ahí la jerarquía no está marcada. Entonces, puede participar gente de todos los niveles de la organización que tienen un proyecto y todos colaboran para que eso suceda. Y todos están incentivados en su compensación o en sus tal para que eso suceda. Está alineado a su plan anual, haz de cuenta, ¿no? Y entonces eso fomenta esa colaboración. Y puedes tener los dos organigramas en una organización. El jerárquico que pues, es normal, yo creo que haya, pero también el funcional. Entonces eso te va generando una organización un poquito más plana y más colaborativa, porque pues ahí empiezas, ¿no? Para poder colaborar hacia afuera, pues tienes que empezar primero adentro. Como una... Hay mucho más literatura de esto que puedes encontrar. Se llama organigrama funcional. Gracias. Sí, alinear el propósito también, si no es tu propósito y demás, difícil que te comprometas, ¿no? Acá estaba otro comentario. Sí, venimos para acá. Ajá. Muchas gracias. Mi nombre es Eva Valencia. Yo soy cofundadora de la economía de la dona, del grupo de la economía de la dona aquí en la Ciudad de México y también de Systems Innovation, que desarrolla pensamiento sistémico. Y justamente yo estoy como representante de dos redes. Y lo que he visto es que hay que tener ambas. Por un lado, el liderazgo para poder desarrollar cosas y realmente en la práctica hacer cosas, hacer las acciones que se requieren, tomar alguna dirección, pero por el otro lado también escuchar a todos los demás. Pero, como bien decían, por un lado hay que creerse el liderazgo, pero a la vez también te tienes que creer el escuchar. Entonces, creo que mi pregunta hacia ustedes era, ¿cómo saben cuándo ustedes tienen que escuchar más o ustedes tienen que tomar más el liderazgo? ¿Cuándo saber dejar y cuándo saber agarrar? Gracias. Buenísima la pregunta. Está bueno. ¿Has escuchado de la mezcaloterapia? Escaloterapia. Bueno, mira, lo que pasa es que yo digo que no hay blanco y negro, no es tan así nunca, ¿no? No hay un método que digas tienes que escuchar a tantas personas o tienes que hacer. Yo creo que, pero fíjate, déjame decirte nada más una cosa. Yo creo que escuchar, la palabra, o sea, escuchar quiere decir que cuando tú estás con alguien y te dice algo, eres capaz de que algo pase, ¿no? Si no, la gente dice, no me escucha porque vienes, me dijiste y yo no hice nada. Y entonces creo que están muy enredadas, ¿sabes? O sea, tú escuchas y la verdad es que vas actuando y vas escuchando y vas actuando. No son como dos cosas separadas, como que nos han enseñado que hablas y escuchas y entonces depende del mensaje. Y no, la verdad depende de cómo una persona va haciendo a la otra y tú vas escuchando y vas. Entonces me parece que son como, no son como dos lados, sino es como, sí creo que a veces las decisiones difíciles tienen que ver con escucho, no estoy totalmente de acuerdo, ¿qué hago si no estoy de acuerdo? ¿Cómo generamos el acuerdo? O yo escucho y haría una cosa, o sea, es más, tiene que ver más con las decisiones, pero lo veo como un flow ahí que pasa, ¿no? Sí. Sí. No, rápido, Eva. Eva, ¿va? Yo creo que tú tienes que tener como tus métricas de generación de valor, ¿no? De valor económico, de valor social, de alcance, lo que tú quieras. Cuando tú ves que se empieza a destruir valor, ¿no? Pues tienes que decir, pues ya, hasta aquí llegó el tema de lo que estés haciendo, ¿no? O sea, yo creo que, y si ves que se sigue escuchando y como dice Caro, es un flow donde, y tú como líder, pues tienes que entrar, luego salir, y de repente mejor ni opinas, luego sí opinas mucho, o sea, pero tienes, y el indicador es qué tanto valor se construye. Si tú ves que no se genera valor, por más que te aventaste 10 horas escuchando a todos, pues entonces no, pues ¿para qué te sentaste 10 horas escuchando a todos, no? Y a lo mejor con una persona que escuchaste o dos,
ya ahí está la idea y ejecutas y entonces generas valor. Y si generas valor para la organización, pues todos deberíamos estar contentos, ¿no? O sea, el que no esté contento porque se generó valor, pues entonces ahí hay una desalineación de esa persona hacia la organización. Eso te diría. ¿Sabes qué es lo que me sirve a mí? Muchas veces una cosa es escuchar a las personas, al equipo, y otra cosa es que en tu mente estás diciendo, híjole, pero yo lo voy a tener que hacer porque no estoy confiando de que lo vayan a hacer muy bien, porque yo sé que lo voy a hacer mejor. Cuando esa vocecita es la que empieza a funcionar, es cuando tengo que parar el carro y empezar a decir al equipo, oye, ¿sabes qué? No solamente te escucho, sino también quiero que seas propositivo. En el momento que empieza a ser propositivo ese equipo, hay que confiar en ellos y empezar a soltar. Y eso en un líder normalmente cuesta sangre, sudor y lágrimas, porque es dejarlos de que hagan como sea que lo van a hacer y simplemente es evaluar el resultado. O sea, es tratar de pasar justamente de este ecosistema al ecosistema, de poder decir, no entiendo cómo lo vas a hacer y si me explicas posiblemente voy a estar en desacuerdo sobre tu metodología de cómo quieres llegar al producto, al resultado, pero tengo que confiarte. O sea, tengo que soltar. Entonces es más un aprendizaje y un autocontrol y un autoconocimiento del líder de empezar a decir, híjole, mano, ¿sabes qué? Aquí tengo que pararle. Cuando empieza todo el equipo otra vez a fluir en función tuya, de, oye, Eva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oye, Eva, es que esto está bien. Oye, Eva, es que, ¿sabes qué? Esto encontré. Cuando hay muchos Evas, oye, tienes que empezar a soltar, porque lo que tu trabajo no está haciendo delegar, está haciendo otra vez concentrar. Entonces yo creo que ahí van los red flags. Valentía. Sí, escaloterapia. Y yo agregaría el tema de la visión común, ¿no? Si hay una visión común, los comentarios van alineados, aportan a esta visión común, que es un poco lo que decía Pedro desde otro lugar, ¿no? Y si no, a lo mejor ahí es, de alguna manera, te puede dar idea de parar o no parar, porque se está construyendo, abonando esta visión común, estos comentarios, o no, ¿no? Entonces creo que si tienes de alguna manera... nosotros le llamamos un como manifiesto, que es esa visión común está como bajada, así cuáles son nuestros principios fundamentales, ¿no? Oye, es que tal idea abona al tema de género en STEM, venga, no abona, oye, abona al tema de innovación y de, no, son otras habilidades, y ya nos saca de la conversación, no, ya no estamos yendo a China, o sea, como que te ayuda como a tener clara digamos, el rumbo, te ayuda a saber, pues, que sí va y que hay que dejar pasar, porque no puedes tomar todas. Y Pedro también nos decía cuando estábamos preparando el panel que habláramos un poco de también en qué momentos tú ya tienes que soltar, ¿no? Sí, y también se vale. Sí, aquí tenemos dos manos. Sí. Ah, bueno, vamos allá y aquí, sí. Muchas gracias. Bueno, primero Grace, Mauricio, Pedro y Caro, gracias otra vez. Creo que es un tema muy importante que nos sirve mucho, que se tiene que compartir más, que es necesario. A mí me hacían pensar, bueno, yo soy Gerardo García, represento una institución que trabaja por la primera infancia, el Plan 2040, muy agradecido y orgulloso de representarla. Y me hacía mucho sentido lo que decías, Pedro, y a mí este tema del liderazgo individual, pues me hacía pensar que al final el protagonismo pues viene de una inseguridad, ¿no? Viene de algo, alguna necesidad de atención, una necesidad a lo mejor también de ser reconocido. Todos de alguna manera tenemos, ¿no? Y es muy válido también ver eso. Pero aquí la pregunta es, sabiendo esto, ¿no? Que al final esto puede generar la lucha de egos y la división entre las personas y buscar pues un reconocimiento personal más que el de la causa o más que el del equipo o más que el de la misión. Yo creo que es muy importante el formar en esto. O sea, el formar desde la primera infancia o el formar desde la escuela, el formar desde las instituciones. O sea, creo que me gustaría saber qué piensan ustedes de ese compromiso de formar
en la colaboración, ¿no? Así como en el deporte, hablabas ahorita del deporte, Pedro, y te entendí, no terminaste la frase del deporte, pero nada más mencionaste deporte y dije, ahí hay colaboración, ¿no? Un equipo de fútbol no gana si no juegan todos. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esa necesidad de formar en esas necesidades socioemocionales también, en esa primera infancia y en esa seguridad que puede ayudar a que desde chiquitos podamos ver el liderazgo como algo que no es una herramienta de reconocimiento personal, sino de un hacer más por una causa, un proyecto, y no para ti, ¿no? Gracias. ¿Alguien quiere responder? No, o sea, es que yo decía, por eso decía que yo hago mi triángulo siempre, porque digo que cuando tienes una nueva capacidad o una nueva habilidad que tienes que formar y tú la declaras, o sea, esta es la nueva realidad. De hecho, este trabajo de liderazgo colaborativo vino de un trabajo que hicimos de género, ¿no? De cómo cambiar la mentalidad patriarcal a una mentalidad mucho más abierta. Interesante que de ahí fue pasando a este tema. Pero si tú no generas la capacidad de la gente, no funciona. Y si quieres generar capacidad, pero no hay esta nueva visión, vas a seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Entonces necesitas como las dos cosas y luego, desde luego, afianzar con todas las nuevas reglas y, ¿no?, las prácticas recurrentes que lo posicionen, ¿no? Pero sí, ojalá empezáramos desde niños, ¿no? Sí. Nosotros desde la educación STEM, justo uno de los temas o de los componentes es que se trabaje en equipo, ¿no? O sea, que realmente el proyecto sea colaborativo, asegurando la participación y liderazgo de las mujeres, ¿no? Ese es como uno de nuestros, así, statements, ¿no? Y yo creo, y obviamente lo que tú dices es muy importante, ¿no? Se pueden generar mucho más habilidades desde la primera infancia, ¿no? Porque si no, que a lo largo de la vida, pues cada vez te va costando mucho más, ¿no? Entonces, para mí, pues sí, creo que acá Ashoka es experto en todo lo que hace con la comunidad co-líder, en buscar estos temas también de colaboración, pero siento que desde el ámbito en el que estemos, no podemos pensar en que vamos a impulsar que haya un nuevo desarrollo científico, tecnológico, yo solito. O que no, cada quien desde donde esté, creo que tendríamos que siempre pensar en y cómo trabajamos en equipo para que podamos lograr esta solución, y eso es algo que tiene que estar ahí puesto en los planes de estudio y a todos los niveles, ¿no? En realidad el reto en todo es cambiar el mindset de las personas, ¿no? Es transformar la forma en que se van formando las personas. Y evidentemente, o sea, tenemos que empezar a construir una nueva currícula educativa en la que no solamente están las habilidades técnicas o las habilidades duras, sino también están las habilidades blandas, y buscar un balance, porque también nos podemos desbalancear a que todo sea habilidades blandas y nos vamos a ir al bombo. Entonces, la cosa es que sí hay momentos en los que tenemos que empezar a cambiar. Y yo estaba hablando antes de que empezara todo el evento, de que tengo una hipótesis de que hay un rango de edad en todas las personas en el que estamos dispuestos a dar la vida entera por cualquier transformación, por dejar una huella. Y eso es entre los 12 y 14 años. Entre los 12 y 14 años yo he encontrado que los chavos están dispuestos a morir por su causa si es que encuentran una causa. Y es por eso tal vez que muchos de los carteles de narcotraficantes reclutan a estos chavos, o las guerrillas también reclutan a estos chavos, porque se comprometen con todo por esa causa. Y después empieza a haber ciertos cambios y qué sé yo. Pero cuando los enganchas en esa edad, les dura de por vida. Y esa ha sido un poco la experiencia del proyecto con el que yo inicié con Ashoka. O sea, empezamos con los ecoclubes, con chavitos jóvenes, y hasta la fecha que ya son mayores, muchos de ellos papás y qué sé yo, y se están dedicando a un sinfín de actividades, está metido el chip ahí. Y creo que ese es el propósito de la transformación. En la medida que vamos metiendo esa semillita, ese cambio de mindset, independientemente de dónde estén, van a buscar las transformaciones. Así es que es fundamental. Y me gusta mucho lo que la UDEM tiene, este proyecto de formar para transformar. Está padrísimo eso.
Sí. Gracias. Entonces veníamos aquí y luego estaba aquí Brenda y luego vamos para allá atrás. Sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me presento, mi nombre es Martín Villafaña, yo soy el director general de la Fundación Mariana Mier de Escandón, que es del Hospital Escandón. Pues bueno, yo creo que actualmente lo que predomina en nuestro mundo, en nuestro país, es el liderazgo individual. Y tiene que haber una gran apertura y un entendimiento para un cambio a un liderazgo corporativo. Tenemos que romper paradigmas de liderazgo individual donde pensamos que nosotros somos todo, que sin nosotros no se puede pasar nada. Y no, todo se tiene que basar en la confianza. Si tú alineas a tu equipo al objeto fundacional de donde estás plantado, en mi caso como fundación, pues, y darles confianza, se habló ahí de cambiar, Pedro hablaba de el organigrama estructural y el otro funcional, si le podemos llamar así, y dejar, porque muchas veces en equipo hay muchas ideas que te pueden nutrir y pueden esa causa donde tú dices, no, pues es que yo pensé tener la razón y no la tienes, ¿no? Entonces es muy importante, una vez, si tú trabajas con tu equipo en base a confianza, puedes fortalecer más la causa de tu fundación. Y una vez que estás muy fortalecido, puedes salir a la calle a buscar más colaboración, una colaboración con otras instituciones que comulguen con la actividad que tú estás dando en favor de la comunidad, de la población, así es como nosotros en la salud, ¿no? Pero también algo bien importante que yo siempre digo, que en la vida tenemos que trascender, hacer algo por los demás, que están en una situación más vulnerable que nosotros, y parte del liderazgo es ver cómo apoyamos sin ser egoístas, principalmente de el yo. Yo creo que podemos hacer muchas cosas, o en mi caso hay que hacer el bien sin mirar a quién y no esperar nunca nada a cambio, ni una felicitación. Yo creo que la importancia, el orgullo es de quien lo hace, de quien lo da. Y tú dices, yo soy feliz de que de mi hospital salgan curados de la salud, porque para eso van. Pero yo no espero que me den las gracias o que me digan nada. No, es eso de sentir ese orgullo de gracias a lo que estamos haciendo, podemos ayudar a la gente. Muchas gracias. Bill Drayton, el fundador de Ashoka, dice que tenemos que reaprender a servir, ¿no? Que es salirnos, pues sí, regresar a este tema de servir por servir, sin el intercambio. Gracias. Voy a seguir con ¿o quieres decir algo más? Solamente Sí. una cosita, o sea, hay que ver de buscar los balances, ¿no? O sea, es cierto, no tanto el yo, pero tampoco tanto ellos, porque eso es algo que hemos sufrido los emprendedores sociales. En un momento dado nos hemos olvidado de nosotros y de nuestro entorno y hemos dado toda nuestra vida hacia los demás. Y de repente resulta que el ayudar a los demás te hace daño. Y eso no puede ser, es una contradicción total. Entonces, sí hay que buscar ese balance de entregar y dar y transformar hacia los demás, pero no olvidarnos también de que nosotros necesitamos cuidados y esas transformaciones. Y es por eso que me gusta esta frase o esta palabrita que no existe, pero es inventada, pero dice mucho, que es el yosotros. Dicen primero tu mascarilla de oxígeno y luego la de los otros. Gracias. Muchas veces por cuidar al familiar te descuidas. Eso. Sí. Sí. Se desvivió por atenderla 8 meses y se murió antes que ella. Sí. Es terrible, tiene razón. Sí. ¿Cómo te llama? Mauricio, en decir, tenemos que cuidarnos. Pero también si lo haces con mucho gusto, es mucho mejor. Sí. Disfrutar lo que haces, el que vayas a tu Cuidar. trabajo y digas, no me causa pena, me causa una alegría, también es muy padre. Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, Bren. Y tal vez solo para sumar a esa idea, también el fundador de Ashoka, Bill Drayton, dice que ser agente de cambio, servir, contribuye a tu salud, a tu bienestar, a tu felicidad, porque cada vez que hacemos esta acción que
vemos en qué impacta con una sonrisa, con un cambio, con el impacto, pues eso se regresa, así que creo que también está ahí ese juego. Y yo tengo una pregunta, pero solo voy a dar un poquito de contexto para ver si logro explicarme hacia dónde va la pregunta. Yo soy Brenda Villegas de Ashoka también, en el área de niñez y juventud. Y lo que a mí me ha pasado es que Ashoka ha mapeado como 3 niveles en los que tú puedes empezar a trabajar como organización, a ser tejedor de esta visión colaborativa que le llamamos equipo de equipos. No solo trabajar con un equipo que tú elegiste o el que te tocó, y entonces ahí sabemos cómo sobrevivimos, sino incluso un nivel más alto donde decimos con el equipo que estamos, con qué otros equipos debemos de trabajar en el campo o con la visión compartida. Y el primer paso es que hacemos un mapeo. Y muchas veces decimos, pues ya sé quién está allá afuera, sé quién comparte la visión, quién está haciendo programas, pero no tengo contacto con nadie. Pero siento que los conozco porque los investigué, los mapeé, están muy bonitos en una tabla y pues ahí está, conozco a todo el mundo, aunque no hago nada con nadie. Ese es un primer nivel, ¿no? Después, cuando ya empiezas a tener contactos uno a uno, tú estás como en el centro de la red, pero para que se sostenga la red depende de ti estar haciendo el contacto y la transacción o la relación con cada uno. Y el tercer nivel le llamamos la red inteligente, porque tú te sales del centro y como un líder colaborativo, como un tejedor, eres un articulador de esa red, pero ya no depende de ti mantener la red porque ya no estás al centro, sino que estás junto con los demás acompañando a que el centro sea la visión. Pero entonces cuando pasa esto, que pues está bien interesante y hay un ejercicio de una comunidad de coliderazgo donde tenemos mucho este enfoque, lo que a mí me está preocupando ahorita después de 3 años de trabajar así, es que empiezan a pasar relaciones, vinculaciones, alianzas, que ya no es necesario, porque tú ya no estás al centro, que tú te enteres y sepas, lo cual está bien porque ya no somos intermediarias, pero entonces, ¿cómo medimos el impacto de eso que pasa en ese espacio colaborativo sin tú estar teniendo que estar ahí, pero que sabes que gracias al trabajo de articulación se está dando? Entonces, ¿me pueden salvar en este momento? ¿O no? ¿Ah? En estadística hay un concepto, Bren, que se llama atribución y contribución, ¿no? Es difícil atribuírtelo, porque ya en el tercer nivel de esta reunión de hoy, y si nos tomamos un café en 6 meses con alguien que conocí hoy, pues está difícil atribuirle a los Impact Days que se dio esa colaboración. O sea, a lo mejor contribuyes, ¿no? Pero, o sea, yo no sé, no es que no quiera medir yo las cosas, pero tampoco se puede controlar todo en todo momento y tener control sobre lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Porque estás hablando del futuro, ¿no? Sí. Pues sí. Sí, que es más un tema comunicativo, dices de que no te enteras. Yo sí creo que me gusta mucho esto de la diferencia de atribución y contribución. Déjame nada más yo decir, a mí me pasa ahora que ves el impacto de trabajo que hiciste hace 20 años, ¿no? Lo ves pasar ahora y dices, contribuí, sí, no lo puedo medir como mi impacto, ¿no? Pero pasó ahí. Ahora, a lo mejor cómo hacer un mecanismo en donde documentas, donde sistematizas, podría ser como un mecanismo, no sé, ¿no? Pero no atribuir, o sea, exacto, pero no como para atribuirte todo el impacto, me parece delicado ese punto. Tal vez también ajustar un poco las métricas de medición. O sea, ¿qué es lo que quieres medir en un momento dado? Posiblemente llegues solamente hasta cierto nivel de, ok, hay esta relación, hay esta contribución entre ellos o estas alianzas, hasta ahí me quedo en cuanto a la atribución que puedas tener. Ya después lo que suceda más allá, pues está cañón. Pero el mecanismo, yo sí me quedaría un poco en a cómo se están girando estas colaboraciones ahora tan grandes, de cómo tener a lo mejor un tipo de aplicación de tecnología, de mecanismo, sistema, no sé, en donde a lo mejor
cuando algo pasa y alguien viene y te dice, ay, se generó aquí este proyecto, tú puedas decir, no decir, ¿y por qué no me lo habían dicho? Porque eso hace, ¿no? Sino, ¿cómo lo sumamos, no? ¿Cómo tienes el mecanismo de ir, el incentivo? Tendría que haber un incentivo, ¿no? ¿Qué incentivos podríamos poner ahí? Sí, o sea, por ejemplo, nosotros en las inversiones, pues tenemos 2 o 3 indicadores, ¿no? El número de clientes, el alcance, etcétera. Y en los donativos igual. Vamos a llegar a esta población, vamos a hacer esto, vamos a atender a 5,000 pacientes, lo que sea, ¿no? Y ya, o sea, como que tratamos de vivir en paz con esas métricas que co-creamos con los emprendedores, ¿no? Oye, ¿qué vas a hacer? Esto, pues, entonces ya, esta es la métrica, perfecto. Lo que pasa después creo que ya se desprende también de la profundidad de la relación que generas con los emprendedores, ¿no? Por lo menos de nuestro lado. Y pues sí, te vas enterando, pero no sé, no se me ocurre. Pero ¿cómo mides, por ejemplo, el lo que pasa impacto del pacto de primera infancia? O sea, hay... Pues por la cantidad de políticas públicas que vas moviendo, por la cantidad de dinero que vamos movilizando, por la Por cantidad de ahí va. legisladores que firman, por cuántos gobernadores se comprometieron, por Integrantes todo lo... ante- Pero al final es la causa al centro, Sí, ¿no? sí. No, Que es la igual- causa igual de creo la que es primera el, infancia. ¿no? Está perfecto, pero si se dio una colaboración entre los 540 que seguro se dan, Ya la dejas de ver. pues qué bueno, sí. Sí, no es de nuestro, no sería de nuestro interés como que saber qué pasó, más bien cuando agrega a la meta macro, a la meta compartida, a lo mejor ahí nos enteramos todos. Que pasó algo en un estado, se logró tal, que no desapareciera el CIPINA, por ejemplo, sistema de protección. Pues eso interesa a todos, entonces, pues sirve para todos. Pero lo que pasa si ya lo dejamos de ver, Difícil, la más verdad. difícil. Pues irlo documentando cuando te enteras y ya, ¿no? Gracias. Había otra última mano y no, bueno, no sé si alguien más, ¿eh? Aquí no, creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? No sé. Ratito. Hola, ¿qué tal? Soy Román Osorio, soy director de Educación Integral en la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, APAC, que seguramente a algunos de ustedes les hace sentido. Para quien no conozca APAC, en resumen, 500 beneficiarios todos los días, 90 servicios, 54 años de existencia y 85% de nuestra población beneficiaria usa silla de ruedas. Actualmente estamos impulsando la educación STEAM para personas con discapacidad. El STEAM adaptado es algo que nos ha costado bastante trabajo, sin embargo nos ha llenado de satisfacciones. Y en este sentido, lo que quiero comentarles para los líderes colaborativos es únicamente que pensemos en inclusión, en incluir a las personas, en pensar cómo está el otro. En lo particular, yo trabajo para, por y con personas con discapacidad. Y lo que le pediría también a los líderes es que justamente pensemos más allá del desarrollo regular de una persona y sobre todo en que un líder colaborativo debe tener vocación de apoyo, vocación de servicio y siempre estar dispuesto y disponible para enfrentar los retos. En APAC todo pasa al mismo tiempo, estamos a veces operando, dirigiendo, colaborando, escuchando, entendiendo y también proyectando. Entonces los entendemos perfecto. Solamente quería compartirles eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Padrísimo, felicidades. Ahí me gustaría compartirte una experiencia que tuvimos con Caro hace poco. Conocimos a una persona, a un empresario en Puebla, que su empresa tiene 1,100 empleados. No es una empresa chiquita. Tiene en realidad 3 áreas de producción: textiles, tiene ahora partes automotrices y una más que no recuerdo. Bueno, el 90% de sus empleados tienen alguna discapacidad. Y como política de la empresa, dan prioridad a las personas con discapacidad. Y además, como política de la empresa, y es algo que yo le preguntaba a este empresario, yo le decía, bueno, tú estás yendo en contracorriente de toda la línea empresarial que busca la automatización, la robótica, etcétera, etcétera, y muchos de sus procesos pueden ser robotizados fácilmente.
Y él decía, pero es que ese no es el propósito de nosotros. El propósito de nosotros es darle trabajo a la gente y darle trabajo a la gente que normalmente es rechazada. Entonces, estoy hablando de un empresario y súper próspero, o sea, no es ninguna Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos. O sea, es una empresa que tiene profit, tiene un propósito, y yo creo que él es un líder transformacional también. Hace los Dr. Simis, los muñequitos. Sí. O sea, la empresa se llama Cinia y hace los Dr. Simil y ahora está haciendo también a la mujer del Dr. Simil. O sea, admirable, la verdad nos quedamos muy impresionados. Así En nuestro que bueno, caso, empieza a ver como estas conjunciones hermosas, ¿no? sí, en nuestro caso siempre nos preguntan, bueno, ¿y para qué enseñas ciencia a personas con discapacidad? Y lo que nosotros respondemos es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Exacto. Lo que dices es muy importante. Nosotros dijimos, oye, vamos a uno de los ejes estratégicos que pusimos justamente en el tema de la educación STEM era pensar en el tema de inclusión. Dijimos, bueno, es muy amplio el tema de inclusión, ¿no? Vamos a hablar primero el tema de la perspectiva de género y foco en mujeres y vamos avanzando poco a poco, ¿no? Y a nosotros lo que nos ha pasado para estos temas que comentas es que es bien difícil de pronto lograr los fondos para este tipo de proyectos. Hemos logrado alrededor de a lo mejor 3 proyectos, ¿no? Uno que tenía que ver con chavillas con temas de autismo, un tema de robótica para discapacidad visual, o sea, y es bien complejo. Entonces, la verdad, admirable tu trabajo porque es bien complejo lograr fondos para este tipo de poblaciones. Felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo o estamos completos para el día de hoy? Estamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Promotora Social por organizar los Impact Days. Gracias. Qué padrísimo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carolina, Grace, Mauricio, Pedro, por esta gran ponencia, esta gran conferencia. Y muchas gracias a todos nuestros asistentes.